siempre nuestro programa se viste de gala con un analista de tu rango. En lo Eres primero, personal, eres ¿eh? muy- En lo personal, yo creo que en torno al conflicto de Ucrania, Cuba tuvo una posición inicial donde el elemento no de neutralidad, porque es que no es que Cuba fuera neutral, Cuba esto se abstuvo en varias resoluciones, en lo concreto, pero no hubo una explicación de posición de neutralidad, y la neutralidad es algo que por cierto, no sé si tú lo sabes, pero Annette Baker Fox, que en 1959-60 publicó el libro El poder de los pequeños estados, que tradujo a Raymond Aron al inglés. Ella murió, era la suegra de Natalia Delgado, que es la cubana que maneja el programa Cuba en Colombia. Colombia. En Colombia. Es muy interesante porque es una. Ella era la pionera en el estudio del tema de los pequeños estados, y ella dice algo que es muy importante, que la explicación de la neutralidad es tan importante como la neutralidad misma en relaciones exteriores. Eh, Esto con casos como Finlandia, Suecia, Turquía en la época de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que Cuba, hay un cambio entre esa postura y una discusión en la cual se lamentaba la tragedia de la guerra, a cuando Díaz-Canel, en la visita del 9 de mayo, no de este año, sino la anterior, dice que le deseamos éxito al presidente Putin en la operación militar especial. Yo creo que la explicación es diferente en un lado y en el otro. Y no me tienes que opinar sobre eso. Yo No, simplemente quiero. fíjate, yo sí Sí. quiero opinar porque esto lo he dicho varias veces. Ahora, déjame terminarte algo ahí. Tú sabes quién yo creo que es el más responsable de ese cambio. Yo creo que se llama Biden, porque desaprovechó una oportunidad allí, 4 años perdidos, en los cuales él debió haber empujado y decirle: mira, no estás contra la pared, busca negocios con los cubanos en Miami, busca negocios en Estados Unidos a través de las licencias. Y lo que hizo fue en todo momento cerrar, 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 y eso es probado, que hasta las posturas más claras en términos de principio se oscurecen ante una situación de emergencia, para la sobrevivencia del mismo Estado. Eso es Maquiavelo 101. Y entonces, bueno, si quieres opinar sobre eso, yo te quería, si ya que me das el chance, que si puedes decir algo sobre la diplomacia cubana, como puente entre los cubanos que viven en la isla y los cubanos que viven fuera. Mira, yo quiero decir lo siguiente. Esa declaración del presidente cubano, eh, yo la explico como una expresión personal de él, no necesariamente como algo que se pensó, que se analizó. Fue una reacción espontánea en un momento determinado que no necesariamente refleja la posición que bien pensada adoptó el gobierno cubano y que se adoptó desde el principio del conflicto, que la expresó el embajador cubano en Naciones Unidas, que es muy clara, es muy clara. Nosotros no apoyamos ningún tipo de intervención militar en ningún país. Eso es muy claro. No dijo de Rusia en Ucrania, pero vaya, No, está pero claro. era el tema de la asamblea, que Sí, es pero el discurso de Pedro Luis Pedroso. En medio de la asamblea, él explica muy bien y dice que Cuba por principio defiende la inviolabilidad de frontera, correcto. la protección de la integridad territorial de los estados, el no uso de la fuerza en las relaciones internacionales y todo eso. Yo creo que es una pieza antológica de una posición de un pequeño estado en el contexto de una guerra en la cual está envuelto uno de sus principales aliados. Para que Pero esté claro. Ahora, eso
no me parece, Carlos, que entra naturalmente, el rompecabezas no pega bien la pieza con, es verdad que hubo un encuentro donde Putin salió hablando de Cuba maravilla, y él sale y entonces hace esas declaraciones en la cual dice, le deseamos el éxito en la operación militar especial. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Fidel Castro no hubiera dicho eso nunca. Es lo que pienso yo, pero bueno. Fidel Castro no hubiera... Lo que yo sí le veo, mira, esta es una posición, esa posición, yo le entiendo, porque si Cuba está en el desespero que tiene, con el nivel de apagones que está teniendo, oye, yo me desvío de los principios, para hablarte con toda claridad. Bueno, Cuando llegue esa emergencia, yo me desvío de los principios. Pero tú sabes quién debió abrirme el espacio. En este sentido, yo pienso, Joseph Biden Jr., que él, si tiene una política hacia Cuba que toma en cuenta la competencia entre grandes potencias, que es lo que en última instancia predomina en las políticas de las grandes potencias, siempre debió haberle dado un espacio para eso. Pero dejémoslo ahí, háblame si puede del otro tema, la relación con la comunidad cubana. Tengo que terminar con una idea sobre esto. Sí. Hay que tener en cuenta, a la hora de analizar la posición Cuba ante este tema, que en un momento, y ahí tú tienes razón, en parte es lo que tú dices, que en un momento crítico para Cuba, en un momento crítico para los ciudadanos cubanos, cuando en medio de la pandemia, Rusia dio el paso al frente y ayudó a Cuba. Entonces, hay otro principio de la política internacional. Es verdad que los países no tienen amigos, tienen intereses, pero hay un principio que Fidel Castro siempre defendió y que a mí me parece que es vital, que es que tú no dejas embarcados a los amigos que fueron buenos amigos tuyos en el momento de la... Está claro, Es está un claro. principio humano, no Claro. más allá de la política internacional. ¿Cómo tú vas a virarte en contra o te vas a poner en contra de alguien que en un momento crítico estuvo ahí al lado tuyo? Está Eso claro. no por supuesto, frases más, frases menos. Fíjate que eso que dijo Díaz-Canel no se ha repetido. Es cierto. Un diplomático cubano, Bruno Rodríguez, el propio Díaz-Canel, nadie ha repetido esa frase. Fue un momento donde además él está en Moscú, está en el contexto. Yo ni siquiera la cuestiono, para hablarte claro. Yo lo que como este programa trata de ser fundamentalmente académico, yo lo primero que soy cuando me levanto y he consagrado mi vida a hacer eso, a la búsqueda de un principio académico de objetividad. Y es verdad que yo, como te dije, noto esa disonancia, pero no, yo creo que en realidad estamos bastante de acuerdo en lo que estamos diciendo. Mira, Arturo, los diplomáticos y los académicos somos seres humanos, no somos robots. Sí, claro. Uno puede, yo estoy marcado en mi vida por las relaciones que tuve en determinados países, donde yo aprendí a entender a esos países. Entonces, uno nunca puede dejar de expresar las simpatías que uno tiene en un momento determinado. Y la realidad, por eso yo en algún momento te hablé al principio, cuando hablamos de esto, de la posición personal del presidente Putin, porque si es obvia, está ahí, y entonces un jefe de Estado tampoco puede ignorar eso. Claro, claro. Vamos a dejarlo ahí. La pregunta tuya, la última pregunta tuya era... De la política cubana en relación a los cubanos que viven en el exterior. Mira, ¿Hasta qué punto está siendo correcta, eficiente, productiva? yo creo que se ha evolucionado mucho de la época en que se veía a toda la emigración como a toda la diáspora como un actor enemistoso, como una cuestión enemiga de Cuba o del gobierno cubano. Vamos a decir del gobierno cubano. Eso evolucionó. En parte hay un reconocimiento que a mí no siempre me gusta del papel que puede jugar la diáspora con sus remesas, es decir, eso lamentablemente se ha sobredimensionado. Eso no puede ser el principio de la política. El principio de la política no puede ser eso. Yo creo que poco a poco
los dirigentes cubanos han aprendido a ver la diáspora como es, con una gran diversidad. Ahora bien, también hay que reconocer que Estados Unidos ha gastado enormes sumas de dinero para promover en la diáspora. Es un doble propósito. Por un lado, la cámara de eco que le permita seguir una política agresiva hacia Cuba y decir, mire lo que dice el pueblo cubano. Entonces, mucha gente, lamentablemente, eso tú y yo lo sabemos y lo hemos discutido muchas veces, hemos sido muy críticos con estas personas que se dejan comprar. Pero también hay otra cosa. El clima, una vez que tú entras en Miami y te ubicas en Miami, el ecosistema miamense te lleva por un camino jodido. Yo he visto a gente que yo se los digo y se ponen bravos, pero han evolucionado. Ya tú no hablas igual que antes. Algunos quizás lo hacen interesados No, y la explicación no es lo que pasa en Cuba. La explicación es por el contexto donde están viviendo. Sí, la explicación, porque no es que se ha deteriorado la condición, la situación en Cuba, ni que las políticas cubanas han sido más castigadoras hacia la diáspora. Por el contrario, y sin embargo, ellos, como parte de adaptarse al contexto en el que viven, adoptan patrones de macartismo, claro. de postura pro hostilidad, antidialoguera, por ejemplo, que uno no se lo explique. A ti te han atacado por eso. A ti te han atacado porque tú te has negado a seguir ese camino. Yo creo que hay una evolución. Yo quisiera ver más evolución. Mi filosofía con esto es la siguiente. Primero, siguen siendo cubanos. El que se va sigue siendo cubano. No deja de ser cubano. Y hay que respetarlo y hay que escucharle, aunque diga cosas súper desagradables. Hay que buscar que la legislación refleje ese espíritu, el espíritu de que tú eres cubano, tú tienes derecho a participar. Ahora bien, dicho esto, lo que no puede ser es que tú, porque vives en Estados Unidos y porque te crees que tú tienes influencia sobre la política norteamericana, tú quieras que la política norteamericana resuelva el problema que tú ves, que es que el gobierno cubano hay que sacarlo en medio. No puede ser. Hay mucha gente que dice, no, pero es que el gobierno cubano tiene que negociar con la diáspora. Y yo le pregunto, ¿y quién representa a la diáspora? ¿Quién puede hablar en nombre de la diáspora? De toda la diáspora. Y decir al gobierno cubano, no, si los acuerdos que tú llegues conmigo, yo los voy a hacer cumplir. Mentira, eso no es verdad. Eso no es verdad, porque todavía hay gente, y son muy importantes, que siguen pensando en que para obtener lo que ellos quieren en Cuba, tienen que usar al gobierno norteamericano, tienen que usar la política hostil del gobierno norteamericano y tienen que utilizarla porque eso es lo que va a lograr lo que ellos quieren. Falso. Eso no, eso la vida ha demostrado que eso no pasa. El gobierno cubano mantiene su posición. Y la sociedad cubana mantiene. Pero además, qué bueno que no pase. Qué bueno que no pase. Qué bueno que no pase. Yo me canso de escuchar en Cuba a gente, a amigos míos y a amigos de mis hijos y a ex estudiantes míos que me dicen, mira allá en Miami ahora diciendo que hay que votarse para la calle. ¿Por qué no viene aquí y se vota él? Sí, claro. Y él cuando estaba aquí no hacía eso. Entonces, tú te das cuenta que lamentablemente hay demasiado de eso. Hay una palabra en inglés para eso, que es chicken hawk. Bueno, chicken hawk. Y uno se sorprende y lo lamenta, porque yo no estoy por aislar a nadie ni por tener conflicto con nadie. Ahora, chicos, respétame. Yo me quedé por las razones que sea, pero no me quedé para beneficiarme. El que me diga a mí de qué me beneficié yo. Tú sabes dónde yo vivo, tú sabes las condiciones que yo vivo. Yo no tengo ningún beneficio, ni he tenido ningún beneficio nunca. Yo todo lo que me he ganado, me lo he ganado con mi trabajo. Pero es esta visión, por ejemplo, muy común que muchos cubanos ven a cualquiera que haga negocio en Cuba. Ese está haciendo negocio marañero, ese está haciendo, hay negocio malo, hay negocio sucio. No es verdad.
Hay quien hace que negocios normales, se llame como se llame, no hay que estar... Yo creo que el gobierno cubano ha avanzado, creo que hay voluntad de buscar mayores entendimientos, creo que hay voluntad de ir incorporando derechos a los que viven fuera. Se ha avanzado mucho comparado con lo que había antes. Creo que hay que avanzar más, todavía queda camino por recorrer y hay que tener una mejor comprensión. Creo que hay un terreno, como diríamos, gris. Hay una tendencia muy, muy común, no es una tendencia que uno pueda decir, bueno, esto no es normal hasta cierto punto, que es que tú te haces amigo y te acercas a los que te apoyan. Pero el que no tiene una posición de apoyo, claro, tú un poco que lo... Bueno, yo en eso tengo la filosofía que aprendí, no sé si fue el primero que lo dijo, pero creo que también Maquiavelo lo dijo en su momento. Dicen que János Kadar, que sufrió la persecución del estalinismo y es el hombre que se hace cargo de Hungría después de la invasión soviética y es el que saca a Hungría del bache aquel terrible en que cayó, dice que János Kadar lo primero que dijo, quien no está contra nosotros, está con nosotros. Yo creo que esa es la política. Que por cierto, es una figura que se ha vuelto, en un tiempo lo trataron de presentar como el títere y cada día se conoce más datos que incluso él no pidió la intervención. Él, él sale y había incluso comunicación entre Imre Nagy antes de que a él lo metió preso. ¿Cómo se llama? El que era el Stalin húngaro. No me acuerdo ahora. Rakosi, ¿eh? no. Rakosi. 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 Y es una figura interesante en todo este tema de... A él lo torturaron y le sacaron Sí, sí, los comunistas. Hay una sí. película muy buena que yo vi por aquella época de uno hecha será una película de los años 60 o 70, donde hay una pareja de, de comunistas húngaros que lucharon contra el fascismo, que empiezan a jugar un papel decisivo en el periodo post Segunda Guerra Mundial. Él se convierte en oficial de la seguridad del Estado, ella en profesora, y cuando en medio del estalinismo que se apoderó de Hungría, a este hombre lo detienen, se lo llevan preso, condenado, acusado de contrarrevolucionario, etcétera, etcétera. Y ella se queda afuera, la presionan para que se divorcie el tipo, ella no se divorcia, y entonces cuando entran las tropas soviéticas en Budapest, ella se suma a la rebelión con sus estudiantes y está en un sótano resistiendo cuando entran los tanques soviéticos. Y hay una escena muy bonita de la película donde superponen en la memoria de ella el tanque soviético que está entrando en Budapest tirando y como parte de la represión, y ella recuerda el tanque soviético que entró en el campo de concentración donde ella estaba durante el fascismo. Y ella decía, coño, ¿cómo esto ha pasado? ¿Cómo este mismo tanque, pudiera ser el mismo tanque, me liberó del nazismo y ahora me está reprimiendo? Ella se encuentra porque el marido lo sacan de la cárcel y vuelve, le restituye todo su rango y su posición en la seguridad del Estado, y entonces hay un momento en que ella ya está en la calle y él viene a verla y ella no lo entiende, no entiende por qué él volvió a ser oficial de la seguridad. No, yo no he visto esa película, pero quiero recomendarle a la audiencia. Hay un film de István Sabo sobre este tema de Hungría y esto que se llama Sunshine, que es de una familia judía húngara, y la historia esta que ellos tenían un nombre, después se lo cambiaron. Él llegó a ser campeón mundial de esgrima, que es un deporte que los húngaros son muy buenos y es mi deporte. Oye, Carlos,
me has regalado 22 minutos más de lo que de la hora que me ibas a dar. Así que yo no quiero que llegues tarde a donde querías llegar y quiero agradecerte mucho que hayas estado en este programa con nosotros. Quedamos que en el futuro me vas a hablar de las potencialidades de la entrada de Cuba a los BRICS y lo dejamos para entonces. Estuviste en un evento en México que también me gustaría saber de qué estabas, porque siempre te sigo tu carrera académica. Si tienes un tiempo en otro momento, me llamas y hablamos. Pero ya la audiencia yo creo que va a agradecer mucho, la audiencia de este programa, que como decía, un académico, una persona que ha vivido esta historia de tu calibre haya accedido a conversar con nosotros. Nos perdimos a los dos Mauricio. El primer Mauricio íbamos a hacer con Mauricio de Miranda Parrondo, teníamos un debate que tú ibas a mediar y lamentablemente no se pudo dar. Tengo entendido que él no se siente bien, algo así. Más adelante lo hacemos y si no, bueno, quedó en el aire. Por mí nunca dejó de estar a la disposición. Y Mauricio Álvarez, que también se nos enfermó Sí. y que nos hubiera gustado que dado que tú lo estás visitando y todo, también se sumara, porque es de la gente que nuestro programa ha profitado, se ha beneficiado de que Mauricio Álvarez haya estado con nosotros en nuestro programa. Así que a pesar de las dos ausencias que hemos notado, te agradezco mucho que hayamos transformado esto en una conversación de dos en la cual hemos ganado todo. Si me permite, te voy a solicitar que me dejes terminar el programa con este pensamiento. Ya yo estoy al final de mi vida. Yo no me... No, que va. Todavía lo tenemos usted dando guerra hay que ser por realista. 20 años. Tengo 82 años y quisiera hacer todo lo que yo pudiera hacer. Uno de ellos es escribir mi memoria, para dejar mi memoria, pero dejar mi memoria con este sentido de lo que te voy a decir. A mí una de las cosas que más me duele en la situación que hay actualmente es ver la separación de los cubanos. Tengo amigos, compañeros, académicos, y tengo también alumnos, tú lo sabes, que están a ambos lados del gran conflicto que nos ha marcado. O que refutamos o que no queremos ser parte de la polarización. Sí. Tenemos que pensar que eso no ayuda, que si queremos esa nueva Cuba que salga del bache en que está, que tengamos una Cuba floreciente, donde todo el mundo se pueda realizar, el camino es el entendimiento, el camino es la comprensión, el camino es la tolerancia, el camino es aceptar que todos no podemos pensar igual, y el camino es no pensar que del lado de allá todos son enemigos. Te voy a hacer esto, si me disculpa, voy a aprovechar porque ya que me sacaste el jugo, quiero decir algo de lo que está pasando en Cuba ahora. Yo he admirado mucho a los estudiantes que en este momento le he llamado, he sugerido que deberíamos hablar de la generación del 25, como se habló de la generación del 33, de la generación del centenario. Una cosa que ha caracterizado y que hay videos que lo muestran, es que los muchachos han sabido tener una discusión con los funcionarios, con las autoridades, de temas muy candentes, sin insultar, sin utilizar esas palabras que tanto se usan, inclusive algo tan sensible y que pudiera ser tan complicado como el hecho de que esto es un error del gobierno cubano, haber utilizado la seguridad del Estado para visitar a algunos de los estudiantes, para decirle que no hagan. Y yo he visto a varias muchachas y muchachos pararse en una asamblea y decir, miren, yo quiero plantear este problema. Yo no quiero a los compañeros de la seguridad del Estado visitando mi casa. Esto no es un problema para discutirlo así. Y lo han dicho sin levantar la voz, sin insultar ni a los compañeros de la seguridad del Estado,
ni a la gente que he estado dirigiendo la asamblea. Esa es una lección de civismo que hay que entenderla. Hay que entendernos, señores. No somos enemigos. Somos enemigos solamente en la mente que nos quiere. Y fíjense, reconozco que del lado que yo defendí, yo hoy no puedo calificarme de un defensor de la revolución cubana, porque creo que la revolución ya terminó. Yo no soy un defensor del socialismo en Cuba, porque yo no creo que lo que tenemos hoy en día es socialismo. Entonces yo soy un cubano que quiere entendimiento. Entonces... y un cubano patriota, porque ha sido reflejado en el programa hoy de nuevo. Quieres un entendimiento desde el respeto a la soberanía de Cuba. Eso me lo enseñó mi padre, no me lo enseñó más nadie. Mi padre me lo enseñó, que lo perdí muy temprano en mi vida, cuando yo tenía 18 años. Pero yo he sido consecuente con mi padre. Y con mi abuelo también, que fue un patriota a pesar de que era conservador. Y eso es algo que tenemos que aprender. Los cubanos que vivieron antes que nosotros no eran buenos y malos, eran cubanos con toda su complejidad. Y podían estar, claro, hay personajes en la historia de Cuba que no se pueden rescatar de ninguna manera. Que son nefastos. Batista, Machado, etcétera, etcétera. Pero estoy hablando de la mayoría de los cubanos, de la mayoría de los que hemos, en algunos casos, dado la vida o en otros casos, dado... No, yo creo no solo que los que fueron dictadores, yo creo que Eliseo Guiberga no es muy rescatable, por ponerte un ejemplo. Puse esos ejemplos, pero son la minoría, si lo analizamos, son la minoría. Hubo muchos que se portaron muy mal, pero cuando tú analizas, había razones también. Es así. Entonces, bueno, estoy de acuerdo. Pensamiento. Bueno, yo te voy a terminar entonces con otro pensamiento. Qué gusto me dio cuando leí en las memorias de Orama no solo la mención a ti, sino la mención a tu mamá, que es la abuela de mi amiga María Carla, donde cuando yo iba a jugar maratón, que era un juego que jugábamos con varios amigos, algunos son diplomáticos hoy en el MIRREC, no lo voy a mencionar para sin su permiso, pero siendo muy joven, fui a la casa. En ese momento tú no vivías con tu mamá, vivías en Calzada, pero conocí a tu mamá y me conta que ella siempre me trató con un cariño muy especial y quiero reconocerla por su sentido político de pedirle a Oramas que se quedaba de encargado de negocio y haberle dicho que Carlitos, es como se refería al hoy de 80 y tantos años, le podía ser muy útil en una situación como la que él estaba enfrentando, quedándose como encargado de negocios de Cuba en Japón. Y qué bueno que llegue a ella, en la gloria que esté, este recuerdo de un alumno tuyo y de un amigo de sus nietos, porque yo soy amigo de tus 3 hijos y quería decirlo así. Gracias. Y te esperamos la próxima vez que quieras venir con nosotros. Por cierto, Orama sigue diciéndome Carlito. Te sigue diciendo Carlito. Igual que Raulito Roa, que yo le digo Raulito y todos le decimos Raulito, él también me dice Carlito. Y Ricardo Alarcón me decía otra cosa, me decía Charlie. Mira. Son cosas que uno guarda en el recuerdo. Bueno, hasta la próxima. Chao, Chao. cuídate.